¿Qué tal, gente? Los saluda de Ronnie y el día de hoy vamos a analizar un poco esta pelea, una pelea muy interesante obviamente, como no va a ser Brandon Moreno contra Alexander Pantoja, como le quieran decir. Pero el punto es que esta pelea es muy interesante, ya que oficialmente ellos tienen una pelea, una derrota para Brandon Moreno, una victoria para Alexander Pantoja, pero sobre todo de manera extraoficial se puede decir, tiene dos derrotas Brandon Moreno contra Alexander Pantoja. Dos veces estuvieron ya en el octágono ellos dos juntos y dos veces perdió Brandon Moreno. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a analizar esta pelea porque en un principio es complicado analizar esta pelea. ¿Por qué razón? Porque si colocamos en estilos de pelea, si tú lo ves a simple vista, son muy similares y los dos son bastante fuertes en sus campos respectivos. Los dos son muy buenos strikers. Recordemos que Alexander Pantoja le gana a Brandon Moreno en su segunda pelea por la vía de decisión en el striking. Los dos son muy buenos en el jiu-jitsu. Brandon Moreno, pues ni que decir, en su buen jiu-jitsu, en su gran estilo jiu-jitsu. Y pues Alexander Pantoja pues vence con jiu-jitsu en la primera pelea, enfrentamiento extraoficial en el tub que se enfrentaron. Y después también tenemos por otro lado que Brandon Moreno su striking lo mejoró bastante. Entonces te quedas preguntando dónde coges y das a alguien como favorito, pero ya cuando analizas más detalladamente simplemente es una pelea muy pero muy técnica y muy increíble a la hora de analizar. Sobre todo vamos a comenzar con el principio, obviamente vamos a comenzar con Brandon Moreno. Su estilo sobre todo tiene este estilo del boxeo en las MMA. Brandon Moreno, su guardia es más de este estilo, tiene sobre todo lo que él hace es apoyar su cabeza bastante hacia el frente y de esa manera poder colocar todo su peso en su pierna delantera y a su vez engañar a su rival con la distancia. Recordemos una cosa, normalmente en donde va a llegar tu cabeza a la hora de hacerte para atrás cuando esquivas va a ser a la distancia que esté tu cadera, ya que la espalda se coloca totalmente recta y no se puede hacer mucho para atrás. O sea, puedes hacerla pero muy poco, entonces no hay tanta diferencia. Normalmente en boxeo siempre te dicen apunta a donde está la cadera, apunta a donde está la distancia de la cadera para poder medir a tu rival. Brandon Moreno lo que hace es colocar la cabeza un poco más al frente, de esa manera coge y engaña a su rival sobre su distancia, lo hace fallar y puede contragolpear. Y también maneja muy bien, sobre todo en este boxing style, en este estilo del boxeo, es excelente jab. Sobre todo, y quiero recalcarlo aquí, en un principio me parecía dos peleas de dos fajadores en striking, dos buenos jiu-jitseros, pero ya viendo las últimas peleas de Brandon Moreno pasó desde su segunda pelea con Alexander Pantoja a intercambiar cada rato y ha ido evolucionando constantemente. Primero, desde que, por ejemplo, enfrentó a Davison en su primera pelea, que fue empate, ahí estaba su estilo fajador. Después coge en la revancha mucho más tranquilo, coge y finaliza a Davison con el jiu-jitsu y con ese buen jab, sobre todo que vamos a estar hablando un poco más adelante. Pero lo que más quiero recalcar es el hecho de que Brandon Moreno ha ido mejorando. Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Pierde contra Davison en esa pelea gracias a low kick, cosa que ese factor de los low kicks vamos a estar tocando un poquito más adelante en el video. Después de eso enfrenta a Kai Kara-France, mucho más tranquilo, mucho más técnico, mucho más evolucionado. Y después, en su última pelea que ocurrió y fue campeón, simplemente es otro Brandon Moreno. Es un Brandon Moreno que es brutal, así simplemente brutal. Cómo coge y cómo es tan técnico, cómo coge y es tan preciso, cómo coge y simplemente mezcla la agresividad suya, pero a la vez una agresividad, un caos ordenado sobre todo. Ya no un caos salvaje en donde recibe mucho golpeo. Es un caos que él sabe cuándo activar el motor, cuándo encender, sobre todo cuándo coger y llevar la pelea hacia Fire Zone, que cosa que la Fire Zone es la zona de intercambio en el boxeo, y entonces él sabe cuándo encenderla. Antes solo se colocaba en esta zona, en la zona del Fire Zone, y les repito a la gente que no conozca, en el boxeo hay tres tipos de zona: la Front Zone, la Safe Zone y la Fire Zone, que es la zona de intercambio, la Front Zone, la zona de contragolpeo, y Brandon Moreno actualmente se maneja entre la Front Zone, entre el contragolpeo y entre la Fire Zone. Entonces está manteniendo en la Safe Zone, que es la zona que donde no te golpean, simplemente mientras tu rival, y en esa zona se mantiene Brandon Moreno, coge, acorta la distancia a la Front Zone, contragolpea y después ¡pac! De una, enseguida sí, coge, intercambia, suelta 3-4 golpes y tranquilo, de nuevo paciente, de nuevo tranquilo. Y ese, sobre todo esa evolución, y ya voy a tocar a Pantoja exactamente, pero les quería explicar esto, que ha tenido desde la última pelea contra Alexander Pantoja, porque ahorita tocando a Pantoja, que tiene una guardia más del Muay Thai, él también le gusta intercambiar bastante. A Pantoja también le gusta, sobre todo ese intercambio salvaje. ¿Qué es lo que pasa? Brandon Moreno, desde esa pelea contra Pantoja, poco a poco ha ido abandonando ese estilo.
Poco a poco ha ido mejorando su estilo, poco a poco ha ido cogiendo y colocando esa virtud como él tiene de su velocidad de manos, de ese intercambio, de esa buena mandíbula, de una manera que lo ayude más que lo perjudique, porque muchas veces lo perjudicaba, como le pasó justamente en su última pelea contra Deiveson Figueiredo, que intercambiaba y Deiveson lo tumbaba porque pega mucho más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pantoja también es alguien que pega más fuerte para mí que Brandon Moreno, pero Brandon Moreno actualmente es mucho más ordenado en su zona sobre todo. Entonces estas cosas me hacen pensar que Brandon Moreno podría llevarse la pelea. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para mí Pantoja, por su guardia del Muay Thai, y esto voy a recalcar, sé que Pantoja no va con los codos así. Hay diferentes tipos de guardias de Muay Thai, y una que maneja bastante bien Pantoja es simplemente colocarse un poco más cuadrado y de esa manera poder patear mejor. Pantoja es un pateador, o sobre todo es alguien mucho más pegado al Muay Thai, que es muy completo, muy buen boxeo, mucha velocidad de manos, mucha agresividad como les expliqué antes, patea, sobre todo una distribución de pateo bastante elegante porque patea las piernas, patea arriba, patea al medio, pero no solo te castiga las piernas, cosa que es bueno para Brandon Moreno en ese sentido, ya que más que sea para mí, y eso les explicaba por esa razón de que asienta mucho peso hacia el frente en su estilo de boxeo, el problema de esto es que a Brandon Moreno le cuesta chequear a low kicks, ya que si tú pones más peso a frente en tu pierna delantera, simplemente te va a costar coger y levantarte o levantar la pierna y poder chequear. Entonces te demoras mucho. Y tú dirás, bueno, tampoco es la gran cantidad de peso, o sea, ¿cómo va a influenciar? Sí influye bastante y sobre todo cuando probaste este tipo de guardias, lo he visto. ¿Por qué razón? Porque recordemos también que es por segundos, microsegundos, que chequeas la low kick. O si no, simplemente te la pega. Y por esa razón, contra Deiveson no podía chequear Brandon Moreno, ya que sentaba todo su peso, ya que su estilo de pelea encima de su pierna delantera y no podía. Lo que puede hacer Brandon Moreno es coger, por ejemplo, la pierna y sacarla. ¿Entiendes? Da la pierna aquí sentada y simplemente la saca. Esa puede hacer, ya que esa defensa es mucho más rápida, mucho más sencilla. Y es verdad que no le chequeas a tu oponente y le castigas la tibia cada vez que te patee, pero de esa manera más que esa no recibes daño. Eso también hace Brandon Moreno a veces. Esa es la manera que yo creo que él debería llevar o debería hacer. ¿Qué es lo que me pasa? Pantoja para mí tiene esa ventaja y la ventaja de la pegada. Ahora, en el Jiu-Jitsu, es un Jiu-Jitsu de verdad que es que iba a hacer un análisis así en televisor, pero yo pensé, ¿qué le doy a cada uno? Y en striking, Brandon Moreno es un poco más técnico, pero Pantoja tiene un poco más de pegada, entonces están tan igualados. En lo que es Jiu-Jitsu, están igualados ellos dos, que en su segunda pelea, o su primera pelea oficial, ellos dos caían al suelo y se empujaban inmediatamente y estaban de pie. ¿Por qué razón? Se repelían tanto por el buen nivel de Jiu-Jitsu que tienen los dos, que no se podían ni siquiera controlar un rato. Tanto así que Brandon Moreno le entrega la espalda a Pantoja y Pantoja lo deja parar y seguir con el striking, ya que es muy, pero muy bueno Brandon Moreno en el Jiu-Jitsu. Ahora, ¿qué es lo que pasa para mí? Brandon Moreno sí tiene una virtud y por esa razón lo doy de ganador, aparte de la evolución que ha tenido con Jorge Capetillo en el boxeo, que es, él puede decidir terreno. Para mí Brandon Moreno tiene mejor lucha wrestling. ¿Por qué razón pienso eso? Y esto mismo lo dijo Henry Cejudo. Es increíble que alguien que venga al Jiu-Jitsu tenga buena lucha, o sea, lucha olímpica, poder de derribar y evitarse derribados, porque tiene muy buena lucha. Derribó a Deiveson. Coge también defiende muy buenos derribos contra otros tipos. Y es muy bueno Brandon Moreno. Entonces yo creo que si defiende el derribo como él quiera y evita ese Jiu-Jitsu de Pantoja, que para mí, cada quien desde su pelea, cuando eran tan empatados esa segunda pelea o primera pelea oficial, cada quien tomó su camino. Pantoja por Jiu-Jitsu y Brandon Moreno por mejorar su striking. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Brandon Moreno para mí tiene la virtud de tener mejor lucha, mejor grappling, mejor anti-derribo. Y yo creo que si él toma el camino de coger y ir por el striking, podrá ganar, puede finalizar, sí. No será tan sencillo tampoco, creo yo, pero sí creo que puede decir, por esa razón voy con Brandon Moreno en este caso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que Brandon Moreno también tiene, pues no voy a decir una desventaja porque Pantoja ha mejorado bastante su jiu-jitsu, pero lo que sí debe hacer Brandon Moreno es ir poco a poco con Pantoja, debe cuidarse bastante bien y sobre todo lo que quiero que Brandon Moreno haga y por qué razón doy como favorito a Brandon Moreno es porque yo creo que en striking él ha mejorado tanto al enfrentar tan buenos strikers, tan técnicos, tan fuertes, tan potentes, como es Deiveson, como es Kai Kara France, que simplemente yo creo que en esta área es mejor, a pesar de que perdió antes contra Pantoja en su segunda pelea. ¿Qué es lo que pasa? También yo creo que como la lucha o el antiderribo es mejor de Brandon Moreno, él podrá decidir terreno y si quiere hacer la pelea en striking, creo que se la va a llevar. Ese es el video de hoy, gente. Perdón si no utilicé el televisor esta vez, perdón si no expliqué de esa manera. Vamos a variar un poco el formato, pero muchas gracias por estarme viendo y ese es el video de hoy de Brandon Moreno.